Buenas noches, mi nombre es Juan Ramón Chávez Morales, soy alumno de la carrera de Ingeniería Industrial en su modalidad semipresencial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de Estadística Inferencial impartida por el profesor Juan Morales. Corresponde a la unidad número 3, donde el tema principal es distribución de probabilidad normal. El tema 5.2, distribuciones de probabilidad discreta, variables aleatorias. Definiciones. Una variable aleatoria es aquella, casi siempre representada por X, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. La distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria es aquella que casi siempre representada por X, que tiene un solo valor numérico. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores 0 o 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse como mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Una variable aleatoria es aquella Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es el valor de la media más 2 desviaciones estándar. El valor mínimo común es el valor de la media menos 2 desviaciones estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Es decir, que no necesariamente vamos a encontrar siempre el número 2. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probable no es correcto, ya que obtener lanzando una moneda 1000 veces que 992 siempre sean cara, pues es un valor muy poco probable. Uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Número 1. Número inusual alto de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente alto de éxitos si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.5 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. Probabilidad de X o más es igual o menor a 0.05. Número 2. Número inusualmente bajo de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. La probabilidad de X o menos es menor o igual a 0.5. El valor de 0.5 no es absolutamente rígido, se puede usar otros valores como 0.01 para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy poca probabilidad de ocurrir por azar. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar esta media como el valor esperado, en el sentido que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se
Se denota con E y se representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de X por la probabilidad de X. No es necesario que el valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos números enteros. Vamos a bajar un poquito aquí. Ejemplo, genética vástagos. Considere los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para vainas verdes amarillas. En estas condiciones la posibilidad de que el vástago tenga una vaina verde es 3/4 o 0.75. ¿Por qué? Aquí vemos las combinaciones posibles del gen del progenitor 1, progenitor 2, la combinación de ambos y el resultado. En el caso de tener progenitor 1 y progenitor 2, ambos la vaina color verde, el resultado es verde. Verde más amarillo nos da como resultado verde, amarillo más verde nos da como resultado verde. Es porque los genes de la vaina verde dominan al gen amarillo y por eso se imponen. Solamente en el caso que es amarillo más amarillo, nuestro resultado obvio es amarillo. Es decir, en estas 4 combinaciones siempre tendremos 3 vainas verdes, por eso se expresa como un 75% o 3/4 partes. La media del número de guisantes con vaina verde es de 3.8 y la desviación estándar es 1. Utilice estos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común con base en los resultados. Determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. La tabla del ejemplo anterior. Solución regla práctica de las desviaciones. Al utilizar la regla práctica de las desviaciones podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. Valor máximo común es igual al valor de la media más 2 desviaciones estándar, 3.8. Eso lo vimos de estos valores. Tenemos una desviación de 1. 5.8. El valor mínimo común es la media menos 2 desviaciones. 3.8 menos 2 menos 1 por 1, o en este caso 2 por 1, nos da un 1.8. Con base en estos resultados concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes deben caer entre 1.8 y 5.8. Se resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos. Sería inusual obtener un vástago con vainas verdes porque el valor de 1 estará fuera de un rango de valor común, es decir, quedaría fuera del rango entre el valor mínimo y el máximo. En este caso el valor máximo común es 5 porque la muestra es de 5, ya que es el número más grande posible de guisantes. Ejemplo, esto lo podemos ver utilizando su programa de Minitab. Vamos a determinar a X como las combinaciones, empezando tomando en cuenta que desde 0, que esto se contempla como que ninguna vaina va a salir en color verde, la probabilidad de 1, de 2, de 3 hasta llegar al número 5. Esto se desarrolla, vamos aquí a calcular la distribución de probabilidad. Seleccionamos la parte binomial, la probabilidad son 6. Esta probabilidad de eventos es seleccionamos a X, vamos a calcular distribución normal, binomial, acumulada, vamos a aceptar y aquí tenemos nuestra binomial. Continuamos. Vamos a repetir el proceso. Vamos a calcular distribución de probabilidad binomial. Son los
5 eventos por una probabilidad de 0.75. Vamos a seleccionar X. Aceptar y nos da nuestra comparativa. Comenta el ejercicio. Determinar si es 1 el número inusualmente bajo de guisantes con vaina verde. En total de 5 vástagos necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o menos guisantes. La probabilidad de tener 1 o menos guisantes la podemos calcular. Aquí nos da un resultado de tener la probabilidad de tener que ninguno sea con vaina verde, pues sería del 0.09%. Tener un guisante de vaina verde sería el 1.56%. Para considerar que por lo menos uno, que dice aquí, necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o menos. Es decir, puede ser 1 o incluso 0. Una de las formas más sencillas de obtener ese valor sería haciendo la sumatoria de la probabilidad de 0. Voy a tomar todos los dígitos. Incluso podría hacer tomando 3 decimales, pero ahora buscar una forma más precisa. Serían 0.166 por 100. Nos daría 1.66%. En esta tabla el resultado sería 0.16. Y como este valor de 0.16 o 1.6% queda por debajo del valor mínimo que habíamos calculado en 1.8, se comprueba la parte que dice, puesto que la probabilidad del 0.016 es menor que 0.005, y concluimos que el resultado una planta, este 0.05 hace referencia o es la diferencia. Nosotros en algunos problemas que incluso lo vamos a ver un poco más adelante, obtenemos un 95% de confiabilidad, sobre todo en el programa Minitab. Vaya, es la diferencia de 1 menos el 95%, nos da 0.5%. Entonces tener 0.016% queda por debajo de guisantes con vainas verdes, es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Aquí nuestro siguiente ejercicio es ejercicio de identificación de resultados de probabilidad. Te dice las probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta que la probabilidad en verde es 0.75. Calcula la probabilidad de tener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Calcula la probabilidad de tener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Pasamos aquí a más Minitab. Tenemos los 8 dígitos. Vamos a borrar aquí. Los 8, que es el número de opciones, distribución normal. Vamos a calcular la distribución de probabilidad binomial para acumulada. Aquí nos piden el ejercicio 8 vástagos, pares, probabilidades 3 guisantes. Vamos a tomar número 8. La probabilidad de éxito es del 75%. Y vamos a tomar el mismo valor de X y nos arroja nuestra tabla. Aquí cuenta el ejercicio. Calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes y nuestro valor es para 3 guisantes de
0.2730. Esto vendría siendo el 2.73%, como lo expresamos ya aquí calculado. Y nuestra siguiente pregunta es: calcula la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Esto sería haciendo la sumatoria de 3, desde 0 a 3 vainas verdes. Vamos así a hacer aquí para ejemplificar. Vamos a tomar todos los valores más .0038 más .00423 más .02730 es igual a 0.3193 por 100. Nos daría un total de 3.193%. 2.73 27. Quizá cometí algún error aquí. .02, 0.038. Vamos a repasarlos. 0.38, 00423 y 0.02730 me da un igual de 0.3193. Aquí comentamos la sumatoria de la probabilidad de ser 3 menor igual a 3 de 2.73, puesto que la probabilidad de 0.027297 es menor que 0.5, concluimos que el resultado de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Vamos a nuestro siguiente tema, que es distribución de probabilidad binomial. Definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos deben ser independientes. Si el resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías generalmente llamadas éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Notación de distribución de probabilidad binomial. E y F, éxito y fracaso, detonan dos categorías posibles de todos los resultados. Probabilidad de éxito es igual a probabilidad de fracaso es igual a 1 menos la probabilidad, que es igual a Q. N denota el número fijo de ensayos. X detona el número específico de éxitos en N ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y N inclusive. P detona la probabilidad de éxito, Q detona la probabilidad de fracaso, y P de X detona la probabilidad de lograr exactamente por éxitos N ensayos. Definiciones. El término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles puede denominarse el éxito E, siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de Q puede calcular siempre al restar de P de 1. Si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95, que es igual a 0.05. Siempre que utilice una distribución de probabilidad binomial, asegúrese que X y P se refieren a la misma categoría denominada como un éxito. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenían sangre del grupo O, según datos del programa Greater New York Blood. Obtener las siguientes probabilidades si seleccionan 5 donadores al azar. N es igual a 5 y P, la probabilidad es de 0.45. Calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Eso igual lo hacemos aquí en el programa de Minitab. Tenemos los 5 donadores. Vamos a calcular distribución de probabilidad binomial. Dice que tenemos 5 y .45. 5 es el número de ensayos y .45 es la probabilidad del evento. Vamos a aceptar y nos muestra nuestra tabla
Y nuestro programa dice, calcula la probabilidad de que al menos uno de los donadores tenga sangre O del grupo O. Tenemos un valor ya calculado de 0.256, que es el valor del menos 1, que es el valor de 0.25622. Luego dice, calcula la probabilidad que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Nos ha calculado 0.868. Y aquí tenemos el valor, 0.868. Al menos una persona, 3, corresponden al grupo O. Se calcula la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. La probabilidad de que los 5 donadores tengan. En este caso se utilizó un método, ya que el 5 representaría la unidad. Y aquí continuamos. Se calcula la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Hicimos nuestro tabulador. Nos da un 0.018453, que vendría siendo un 1.84%. Se calcule la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O, 7437. Está aquí. Esto es decir que de que 2 o más 5 donadores, es decir que 2 o más, haciendo la sumatoria, nos debe de dar 33. Vamos a ver aquí, punto 33, 6909 más punto 27 56 53 más punto 11 27 67 más punto 01 84 53, un total de 7437, 0.7437. Calcula la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. 2 donadores nos da un 0.336909. 0.3369. Y calcula la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan la sangre del grupo O. Es decir, entre 2 y 4, haciendo la sumatoria de estas 3 probabilidades, nos debe dar el resultado 6909 más punto 27 56 53 más punto 11 27 67, 0.7253. Dice ejercicio color ojos café. Color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan ojos color café. Esto igual lo hacemos en el programa de Minitab. Tenemos aquí las 14 personas. Vamos a calcular distribución de probabilidad binomial. Tenemos 14 personas. Con una 40% éxito. 40. Vamos a aceptar. Y nos da aquí a nuestro tabulador. Dice que 8 personas de las 14 tengan los ojos color café, 0.94168. Aquí tiene el valor de 0.94168. Calculo la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan ojos color café. Nos da 99.
99, haciendo la sumatoria de manera general, ya nos da los valores de 0.550, calcula la probabilidad de que 14 personas tengan ojos color café, nos da la probabilidad de muy baja, menos de una persona, digo, de menos de un evento, y calcula la probabilidad de que 10 o más tengan personas color café, ojos color café. Esto vendría siendo dando la sumatoria de .013 603 más .003298 más .0000550 más .56 más .3 igual a 0.1751, y aquí tenemos ya el resultado, 0.1751. Dice el siguiente tema, 5.4, distribución de probabilidad discreta, media, varianza y desviación estándar para distribución binomial. Fórmulas para la distribución binomial: la media es igual al número de eventos por la probabilidad, la desviación estándar cuadrado es igual al número de eventos por la probabilidad de éxito por el fracaso, y la desviación estándar es la raíz cuadrada del número de eventos por probabilidad de éxito por la probabilidad del fracaso. Aquí vienen descritas. Simplificación de resultados inusuales con la regla de la práctica de desviaciones, valor máximo común, que es la media más 2 desviaciones estándar, el valor mínimo común, la media menos 2 desviaciones estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del 2, como lo comentábamos anteriormente, el número 2 no es una regla estricta, puede variar ese número. Ejemplo de genética. En un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. En el experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Suponiendo que se obtienen un grupo de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Aquí ya tenemos los cálculos, los hicimos de la siguiente manera: 580 es el número de vástagos por la probabilidad de éxito de 0.75 es igual a 435, que es nuestra media. La desviación estándar la podemos confirmar acá. La desviación estándar es la raíz cuadrada del número de vástagos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Tenemos raíz de 580 por 0.75 por 0.25 y nos da una desviación estándar de 10.4283, 10.42 redondeado. Pudiera ser incluso 10.43. En nuestro siguiente ejercicio, utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y valor mínimo común de guisantes de vainas verdes. Con base en estos números, podremos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor de 75% propuesto por Mendel es erróneo. Vamos a calcular, aquí ya tenemos los datos. Para calcular el valor máximo y mínimo, tenemos la media, que es de 435. El valor mínimo son menos 2 desviaciones estándar, 0.42, nos da un total de 414.16. Y lo podemos ya dejar redondeado, 0.16.
Para nuestro valor máximo tenemos la media, que es de 435 más 2 desviaciones estándar, 10.42 más 10.42, nos da un total de 455.84. El valor propuesto por Mendel es de 428 guisantes, es el valor real de vainas color verde reales. En respuesta a las preguntas, el valor de 428 es un valor usual. Incluso podemos determinarlo como un dato correcto. Lo consideramos de esta manera porque los 428 resultados están dentro del rango del valor mínimo y el valor máximo. Entonces, por esta razón, consideramos que es usual y es un valor correcto. Dice como ejercicio: votación de elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de voto emitido fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 1,002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. Calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1,002 individuos. Para calcular la media, tenemos a 1,002 personas por 0.61, la probabilidad del éxito nos da 611.22. Para la desviación estándar, recordemos que es la raíz cuadrada de n, es el número de personas en este caso, por 0.61, probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso, 0.39, que es 1 menos p, nos da un total de 15.43, nuestra desviación estándar. O sea, el resultado en la encuesta de 1,002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial, según datos de RCR Research Group. ¿Es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real de 61%? ¿Por qué? El resultado de 61% es poco probable porque no se encuentra dentro del rango de valores máximos y mínimos. Es decir, aquí calculamos los valores máximos y mínimos, que es la media. El 61% sabemos que corresponde a 611 personas. 701 dijeron haber votado y 611, aquí calculamos el mínimo, menos 15.43 menos 15.43 nos da un total, un valor de 580.14. Y aquí en valor máximo vamos a calcular que es la media más 2 desviaciones estándar más 15.43 más 15.43 nos da un valor de 642.08. Al tener 701 personas que dijeron haber votado, se mantiene fuera de los valores del rango del valor mínimo y valor máximo. Por ende consideramos que los valores el resultado es poco probable. Con base en estos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaran. Las respuestas definitivamente no se pueden obtener de esa manera, ya que, como se comprobó anteriormente, la diferencia entre el resultado obtenido preguntado comparado con el resultado real obtenido mediante los cálculos es muy diferente. Además que no concuerda el resultado obtenido preguntando con el real. Vamos al siguiente tema, 5.5, distribución de probabilidad discreta. Definiciones. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a la ocurrencia de algún evento durante el intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo.
El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra por veces durante X veces durante un intervalo está dada por la fórmula. Requisitos de la distribución de Poisson. La variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben de ser aleatorias. La ocurrencia debe ser independiente entre sí y la ocurrencia debe ser uniformemente distribuida dentro del intervalo considerado. Parámetros de la distribución Poisson. La media es representada por el símbolo en una U invertida. Un segundo. Continuamos. La desviación estándar es igual a la desviación, la raíz cuadrada de la media. Diferencias entre distribución de Poisson versus distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n y la probabilidad p, mientras la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. Una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria x son 0, 1 a n, pero los valores x de una distribución Poisson son un 0, 1, 2 sin límite superior, es decir, tienden a infinito. Distribución Poisson como aproximación de la distribución binomial. La distribución Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución Poisson como una aproximación a la distribución binomial: n debe ser mayor o igual a 100 y n, la probabilidad, debe ser menor o igual a 10. Ejemplo, terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6.0 en la escala de Richter en el mundo, según datos de World Almanac and Book of Facts. Supongo que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Si P, la probabilidad de X, es la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, calcule la probabilidad de 0, de 1, 2, 3, hasta 7. Aquí lo vamos a hacer en el programa Minitab. Tenemos aquí la cantidad de eventos. Vamos a cerrar esto. Vamos a calcular distribución de probabilidad. Buscamos la probabilidad Poisson. Nos dice el ejemplo que son 93 grandes terremotos en 100 años, es decir, nuestra probabilidad es de 0.93. Incluso aquí lo tenemos ya, calculé la media, es un gran terremoto, 93 entre 100 nos da 0.93. Tenemos aquí la probabilidad 0.93, que es la media, la columna de entrada X, vamos a aceptar y nos da nuestro tabulador. Dice aquí calcular la probabilidad de azar, calcule la probabilidad de 0 hasta 7. Tenemos aquí nuestros valores. Dice el ejercicio, los resultados reales son los siguientes: 47 años, 0 grandes terremotos. En 31 años, un gran terremoto. Si lo comparamos aquí, nos dan valores que en 0 años da un 39% de probabilidad que no haya terremotos, un 36% que haya 1, 17% que haya 2, un 5% que haya 3, un 1% que haya 4 terremotos al año. En 5 ya disminuye a 0,2, en 6 disminuye a 0.03% y que haya 7 terremotos, pues la probabilidad es 0.0047, es decir, 0.47 o 0.4 milésimas porcentuales. Dice aquí que en un año hubo 7 grandes terremotos. Es decir, aunque los datos comparados con estos sí están un poquito
Dice, en este caso los resultados no son exactos, aunque se acercan ligeramente a los datos reales. Si bien aquí tenemos ya la comparativa, de que para 5 años la probabilidad es de que haya 5 terremotos es de 0 años. Aquí nos da una probabilidad de 0.22%. Aunque los datos reales comparados con nuestra tabla Poisson no son tan exactos, se acercan ligeramente a la realidad, porque incluso aquí da un dato real que en un año sí hubo 7 grandes terremotos. Aquí habla de una probabilidad mínima. Podríamos considerar que sí resulta un buen modelo para este caso específico, considerando datos a grandes rasgos. Dice, ejercicio muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia, según a Classroom Note of the Poisson Distribution, a model for homicide deaths in Richmond, Virginia for 1991. De Winston A. Richards en Mathematics and Computer Education. Para un día seleccionado al azar, calcula la probabilidad de que en el número de muertes por homicidio sea 0, 1, 2, 3, 4. Comprar la probabilidad de calculadas con los siguientes resultados. Vamos aquí al programa de Minitab. Vamos a ingresar los datos. Aquí ingresamos los datos. Vamos a calcular distribución de probabilidad Poisson. Tenemos, para fines del ejemplo, 116 una probabilidad de casualidad dando 268 días, muertes. Es un modelo en este caso. Confirmar. Continuamos. Aquí calculamos la media utilizando los 365 días, porque el problema dice en un año y hablamos de muertes, homicidios por días. Son 116 muertes. Calculamos las 116 muertes entre 365 días y nos da una media de 0.3178. Entonces aquí en el programa Minitab nos damos el valor de 0.31 y nos da nuestro tabulador 0.73. Vamos a compararlo, aquí están los valores. 309. Entonces dice, compare la probabilidad de que mándeme. Continuamos. Entonces compara la probabilidad de calcular los 200 resultados reales. 268 días, ningún homicidio. 79 días, un homicidio. Y para ningún homicidio tenemos una probabilidad del 72%. Es el resultado. En este caso los resultados son más exactos, y como la muestra es de 365 días, aunque hay una variación de unos cuantos días en cuanto a las cifras reales, se concluye que sí es un buen modelo en este caso. Siguiente tema, distribución de probabilidad normal. Entonces, su gráfica tiene una forma de campana. La curva tiene forma de campana y es simétrica. El valor de la media está al centro de todos los valores. Pues una media igual a 0, es decir, la media es igual a 0. En la desviación estándar igual a 1. Desviación estándar igual a 1. Una variable aleatoria tiene una distribución uniforme si los valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad
con media de 0 y desviación 1, y el área total debajo de la función de densidad es igual a 1. Puntuación Z, distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. Área, región bajo la curva. Valores críticos para una distribución normal. Un valor crítico es una puntuación Z en el límite que se separa de la puntuación Z probable de los que son improbables. Objetivos: calcular áreas que corresponden a esa región bajo la gráfica de distribución normal estándar. Calcular puntuaciones Z correspondientes al área bajo la curva. Ejemplo: la Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone de dar las lecturas de 0 grados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0, denotadas con números negativos, y otros daban lecturas por encima de 0, denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es de 0 grados y que la desviación estándar de las lecturas es 1 grado. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor de 1.27. Vamos aquí al programa de Minitab. Tenemos aquí uno de nuestros valores. Esto para calcular, si en la calculada distribución de probabilidad, vamos a seleccionar la probabilidad normal, probabilidad acumulada, la media es 0, la desviación estándar es 1, y la constante de entrada tiene un valor de 1.27. Vamos a aceptar, y aquí nos maneja nuestro valor. Desviación media 0, desviación estándar 1, y para 1.27 el valor es 0.897958, es decir, un 89%. Calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro. El punto de congelación sea de menos 1.23. Vamos a regresar aquí en la etapa. Control E, que nos abra el último paso. 1.23. Aceptar. Y nos da un valor de 0.1093. La probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en punto de congelación entre menos 2 y 1.50. Aquí vamos a utilizar otro método de gráfica de distribución de probabilidad de aceptar. Vamos a seleccionar la normal, la media es 0, la desviación estándar es 1. Aquí vamos a delimitar nuestra probabilidad y nos está solicitando entre menos 2 y 1.50. Aquí como está, vamos a tomar un valor entre menos 2 y 1.50. Vamos a aceptar y nos dan nuestros valores entre menos 2 y 1.50. La probabilidad es del 91.04%. Dice: calcula la temperatura correspondiente a P95, el presente 95, es decir, calcula la temperatura que separa el 95% del inferior del 5% superior. Vamos al control E, la distribución normal, y aquí hablamos desde punto 95. Calcula la temperatura correspondiente separa el 95% inferior del 5% superior.
tenemos del 95% hacia el inferior, es un 82.89%. Podemos acá del 95 al superior nos da una probabilidad del 0.17%. Dice, calcula temperaturas que separan el 2.5 inferior y el 2.5 superior. Aquí está, control E. Y vamos a manejar el 2.5. Aceptar. Y nos da el 2.5 inferior y 2.5 superior. Nada más necesitamos manejar un solo valor y nos da exactamente 0.006210 en ambos casos. La Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben dar lecturas de 0 grados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de instrumentos revelaron que el punto de congelación es básicamente el ejercicio anterior, nos están dando otros valores. Si elige al azar un termómetro, calcula la probabilidad de que el punto de congelación del agua, la lectura sea menor a 0, que 0.85. Vamos a calcular la distribución de probabilidad normal. La desviación estándar, la media en 0, la desviación estándar es 0.85. Y nos da un valor de 0. Vamos a confirmar, 0.802337. Se calcula la probabilidad de que seleccionar al azar un termómetro de lectura en el punto de congelación por arriba del menos 1,12. Vamos aquí. Gráficas. Gráfica de distribución. Ver probabilidad. Aceptar. Normal. La media y desviación estándar no se mueven. Nos dice el ejercicio arriba de menos 1,12. Lo que nos interesa es esta área menos 0.12 estar, y por arriba del 1.12 tenemos el 86.86%. Tenemos ya el valor. Calcula la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas entre el punto de congelación entre menos 1 y 1. Vamos a tocar esto. Control E para ir al paso. Vamos a tomar este centro que nos maneja un rango de menos 1,0 a 1,0. Aceptar. Y tenemos una probabilidad del 68.27%. Aquí está. Calcula la temperatura correspondiente al perfil 99, es decir, calcula la temperatura que separa el 99% inferior del 1% superior. Vamos aquí al programa de Minitab. Control E. Vamos a separar aquí de 99. Y aquí separamos el punto 99 inferior al restante, nos da un 16%. Podemos volver a hacer sombreado X 29 y aquí nos da 83. Este es el inferior, 83%. Se calcula la temperatura correspondiente, la temperatura que separan el punto 5 inferior y el punto 5 superior. Vamos aquí, control E. Vamos a separar aquí, punto 0,5 y nos arroja nuestro control E. Versión estándar
perdón. Aquí tiene nuestro resultado, 0.25. Ejemplo de altura de entradas de casa. La entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies 8 pulgadas u 80 pulgadas. Supongo que las alturas de los hombres se distribuyen de manera normal con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Calcule la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Vamos aquí a hacer el programa de Minitab. Vamos aquí a las gráficas, distribución, probabilidad, ver la probabilidad, aceptar, distribución normal, la media es de 69 pulgadas y la desviación estándar de 2.8. Una sombreada con la derecha, vamos a elegir el valor de X y las personas que miden 80 pulgadas y nos arroja nuestra gráfica. Aquí veremos el valor de la media, la desviación estándar y tenemos aquí nuestros resultados del 0,42, es decir, menos de una persona. De acuerdo a los datos del porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas. Esto continuamos. Temas de distribución muestrales y estimadores, teorema de límite central. La distribución muestral en un estadístico como media muestral o una proporción muestral es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la población. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales de todas las muestras, tienen el mismo tamaño y la misma población. Estimadores insesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores insesgados, es decir, coinciden con el valor del parámetro poblacional, media, varianza y proporción. Estimadores sesgados son los siguientes estadísticos, son estimadores sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro normal, mediana, rango, desviación estándar. Nota: la desviación estándar muestrales no coinciden con la desviación estándar poblacional, pero el sesgo es relativamente pequeño en muestras grandes, de manera que a menudo se utilizan para hacer estimaciones aun cuando ese sea un estimador sesgado de la desviación estándar. Conclusiones: el promedio de la muestra es el mejor estimador de la media poblacional. X es igual a la media. La desviación estándar de la muestra es el mejor estimador de la desviación estándar de la población cuando esta última se divide entre la raíz cuadrada de n. Ejercicio: demostración del teorema del límite central a partir de una distribución triangular. Con 5000 datos, generar una distribución triangular. Generar las muestras n igual a 2, a 4, a 10 y 20. Almacenar las medias, mostrar estadísticas descriptivas, media y desviación estándar, graficar la distribución triangular y la media en un solo histograma, concluir con la demostración del teorema del límite central. Ok, para esto vamos a ir al programa de Minitab. Aquí previamente ya estuvimos practicando un poquito cómo hicimos esto. Vamos a nombrar nuestras celdas: triangular, n igual a 2, n igual a 4, n igual a 10, n igual a 20. Vamos a seleccionar aquí. Calcula cuestión de probabilidad triangular, probabilidad acumulada,
cota inferior, vamos a poner 0, moda 1, la cota superior 6, columna de entrada, X, aquí para triangular, calcular, vamos a datos aleatorios, vamos aquí a triangular, vamos a poner los 5000 datos, triangular, cota inferior 6, aceptar y nos da nuestros 5000 datos. Para n igual a 2, vamos aquí a calcular, crear patrones, conjunto simple numérico, vamos a borrar aquí, seleccionar n igual a 2, valor desde 1 sería 5000, 2500, el número es 2 y vamos a aceptar y así nos vamos a ir para cada uno de los valores. Los datos simples, borramos 4, vamos a hacer 1250, 4 valores, calcular, crear patrón de datos, conjuntos simples, n igual a 10, son 500 y que sean cada 10. Y aquí nos da n igual a 2, nos da dos cifras, 4, de 4, 10 y ahorita vamos a hacer el de 20, calcular, crear patrón de datos, conjuntos simples, 20 a 250, 20, y aquí tenemos nuestros 5000 datos y el número total de agrupaciones. Nos pide el ejercicio generar las muestras. Aquí ya generamos los 5000 datos, generamos las muestras, almacenar las medias. Para almacenar las medias vamos a calcular un segundo. Aquí nos vamos aquí estadísticas básicas y almacenar estadísticos descriptivos. Seleccionamos la base que es triangular, aquí nos vamos a seleccionar la media, aceptar y aceptar. El valor de media 1, estadística básica. Aquí vamos a seleccionar la 4, estadísticas básicas, de 10, y ya tenemos nuestras 4 medias almacenadas, las medias almacenadas. Mostrar estadística descriptiva, media y desviación estándar. Vamos a estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Vamos a llegar a triangular, vamos a agregar el valor de las 4 medias. Triangular. Media 1, media 2, media 3 y media 4. Vamos a dar a aceptar. Y para nuestro
Vamos aquí a gráfica, histograma. Aquí nos dan nuestros valores. Todas las medias son iguales, desde nuestra media base hasta la media 1, 2, 3, 4 y nuestras desviaciones estándar. ¿Qué significa? Que entre la media sea más, el valor de la media sea mayor, en este caso 20. Ahorita lo vamos a comparar con el histograma. La muestra se vuelve más concreta. Vamos aquí, histograma, histograma con ajuste. Aceptar. Triangular, valor de las medias. Aquí en la escala no vamos a mover nada. Múltiples gráficas, sobrepuesta la misma gráfica. Aceptar, aceptar. Y nos da nuestro histograma. Lo que les comentaba, aquí vienen los valores de la desviación estándar, n, que es el número de datos, la media, que en todas coinciden. Como les comentaba, cuando los datos están, la muestra es mayor, se vuelven datos más agrupados y nuestra forma de distribución se vuelve más precisa. Esta es la triangular, que es la base, la media 1, n igual a 2, este color morado. En color café se vuelve la media 2, que era n valor a 4. En línea morada la media 3, que es n valor a 10. Y la más pequeña, que incluso la más compacta, cuando nuestro rango es mucho más amplio. Aquí graficar, triangular, las medias en un solo histograma, concluir la demostración al teorema del límite central. Se trata de una muestra aleatoria, requisitos, tamaño n, una población donde la proporción de éxitos es p, o bien la muestra de resultados realizará ensayos independientes en su experimento binomial. La compañía de cruceros Viking River realizó una encuesta la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Suponga que el formato de encuesta se envía a 40,000 personas y que para ese tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era conseguir un banco al menos de 1150 direcciones de correo electrónico, calcule la probabilidad de obtener al menos 150 respuestas con direcciones de correo electrónico. Calcule la probabilidad binomial, calcule la distribución normal, una aproximación de la distribución normal. Vamos aquí al programa de Minitab. Vamos a ir a gráficas, distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar. Este va a ser binomial. El número de ensayos es de 40,000 y el número de ventas es el 0,3%. Gráfica de y el valor de X estamos esperando 1150 y vamos a aceptar y nos da nuestro gráfico, el 93%. El valor de la probabilidad es de 0.03 de éxito, la probabilidad de fracaso es de 0.97, la media es 1200 y la desviación estándar en 34.17. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, aquí supongamos que tuvieron 40,000 muestras y solamente 1150 fueron
a 0.228 redondeado al 0.3. La media. Continuamos con el ejemplo. Ejercicio donadores universales. El 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O y tipo RH negativo. A estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El Hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea al menos 10? Calcule la distribución normal con aproximación de la distribución binomial. Aquí dentro de la muestra de 200 personas, por el punto 0,6, que viene siendo el 6%, nos da una media de 12, y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la muestra por el porcentaje de éxito por el porcentaje de fracaso, nos arroja un 3.358. Con esto terminamos el tema 6.6. 6.7. Una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos X y Y, donde cada valor X proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor es la puntuación Z correspondiente, que es un valor cuantilar, esperando la distribución normal estándar. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Histograma: construya un histograma, rechace la normalidad si el histograma difiere mucho de la forma de campana. Valores atípicos: identifique los valores atípicos, rechace la normalidad si existe más de un valor atípico, es decir, valores que salen dentro del parámetro. Ese ejemplo: realice la evaluación de normalidad siguiente de conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a un examen de salud. Esto lo vamos a hacer en el programa de Minitab. Aquí ya previamente estuvimos practicando un poquito. Tenemos los valores de los 40 datos de los hombres. Entonces vamos a hacer estadísticas básicas y prueba de normalidad. Y vamos a empezar por la estatura, que es lo que nos... estatura. Aquí en el índice vamos a escoger estatura 1. Aquí tienen algunas opciones, ya por default nos da la de Anderson-Darling. Vamos a aceptar y nos da una gráfica de puntos. Nos da lo que es el valor de la media, la desviación estándar, N que es el valor de los datos, AD es Anderson-Darling y el valor P es de 0.669. Esta prueba nos da una hipótesis, hipótesis nula o alterna. La nula nos refleja una igualdad que viene siendo datos normales, y la alterna que nos reflejan datos donde no son normales. Aquí podemos observar los puntos, cada punto tiene un valor de los 40 datos. Básicamente están dentro de una línea recta, lo que podemos considerar normal. Cuando es una hipótesis nula, esta es rechazada si el valor P, que es este, es menor a 0.10. En este caso es 0.669. Para hacer la gráfica, vamos otra vez aquí a gráfica de probabilidad. Cogemos una individual, aceptar,
y le damos OK. Aquí nos manejan, que es la parte que nos están solicitando, que nos comentaban en la parte anterior, que si los puntos están fuera del límite, los podremos considerar dice, si el histograma es básicamente simétrico, existe cuando mucho un valor atípico, utilice la tecnología genomográfica cuantilar normal. Entonces en este histograma podemos ver que prácticamente todos los valores están dentro de los parámetros, quizá este está un poquito más fuera, pero lo podríamos considerar como un valor datos normales. Vamos a cerrar este. Vamos aquí a parte de estadística básica, prueba de normalidad, ahora con la parte del peso, aceptar, nos da igual unos valores muy cercanos a la línea recta. Aquí en la parte de gráfica de probabilidad, de individual, escogemos ahora el peso, aceptar, y podemos comparar donde los límites, que todos los puntos están en los límites, y así sucesivamente. Vamos a estadística básica, prueba de normalidad, pulso de hombres. Aquí, a diferencia de nosotros, sí vemos una tendencia a salirse de la línea en cuanto a los valores en los pulsos de hombres, ya que son valores que están tanto separados, ¿no? Igual en la parte gráfica, vamos a gráfica de probabilidad, aceptar, pulso de hombres, aceptar, y podemos confirmar que sí, efectivamente hay varios puntos que están fuera de los límites. Entonces en esta, para fin de este dato, entra en un criterio, en una hipótesis alterna, que los datos no son normales. Vamos a hacer la comparación, la revisión del último, que es el índice de masa corporal. Igual, regresa nuevamente a una distribución en línea recta, similar. En la parte de gráficos, gráfica de probabilidad, aceptar, aceptar, y podemos comprobar que si bien algunos datos sí están muy al borde del límite, en su estructura principal sí mantiene, digamos, los datos normales. Tenemos un siguiente ejercicio que es básicamente el mismo, pero ahora para el caso de las mujeres. También podemos, ahorita que les comentaba, hay otros parámetros o pruebas de normalidad, Ryan-Joyner o Kolmogorov-Smirnov, que está básicamente aquí. La gran diferencia es que el valor P en Anderson-Darling nos da un valor más exacto. El valor P nos maneja aquí un valor menor a 0,10, lo cual nos rechaza la hipótesis nula. Nos comenta aquí, al tener el índice de masa corporal estos puntos fuera, los considera como datos no normales. Igual vamos a hacer estadísticas básicas, probabilidad. Vamos ahora con el pulso de las mujeres en la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y aquí igual, obviamente en esta sí, como lo habíamos observado, pues los datos están un poquito fuera de igual maneja un valor P menor de 0,10, lo cual nos rechaza la hipótesis nula, y nos marca aquí que es uno de los datos no son normales.
para fin de este ejemplo igual nos podemos concentrar en solo la prueba de Anderson-Darling. Igual vamos a ver que es menor a 0,05, que es un poquito más preciso. Vemos los datos que están fuera. Vamos a checar el gráfica de probabilidad, aceptar. Estamos en los pulsos, aceptar, y vamos a confirmar todos los puntos que están fuera del límite. Aquí pasamos a la parte final de la presentación, que es en el área del proyecto, las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, ejercicios. Estoy proponiendo un segundo. Experimentando en laboratorio de medición, se obtuvo una muestra de calidad de 750 medidores, donde se afirma que el 94% de los equipos cumplen con las calibraciones adecuadas, es decir, 705. El resultado real arrojó un total de 696 medidores correctos. Calcula la media de desviación estándar del total de 750 medidores que están dentro del rango correcto de calibración. Vamos a confirmar, aquí ya previamente hicimos los cálculos. 750 medidores por 0.94 nos da una media de 705, una desviación estándar que es 705 por 0.94, que es la probabilidad de éxito, por 0.06, nos da un total de estoy cometiendo un error, nos da 705 por 6.30. Calcula el valor máximo y mínimo de medidores correctos en base a los datos obtenidos. Hicimos el proceso, es el valor de la media menos 2 desviaciones estándar para el valor mínimo, 6.92, y la media más el valor mínimo, un total de 7.17.6, 7.18. Dice el dato de 696, dice calcula el valor máximo. Podemos decir que el total de 696 medidores son correctos. Digo, correctos es inusual. Esto sugiere que el valor de 94% propuesto por el laboratorio es erróneo. El dato de 696 es usual y correcto al estar dentro del rango de valor mínimo y máximo. Básicamente usamos el mismo esquema o formato para resolver el siguiente ejercicio. Una prueba en campo. Se recopilan 78 órdenes de atención en proceso de atención. Sugiere que el 95% de atención, un total de 74. Los datos reales son que solo 62 de las 78 fueron atendidas. Calcule la media. Era una media de 74, que es la 78 por el 0.95, y una desviación estándar de 1.92. Calcula el valor máximo y mínimo en medidores correctos. En esta ocasión me dan 74 menos 1.92 menos 1.92, total de 70.16, y para el mínimo 74 más 1.92 más 1.92 me da 77.84. Dice aquí el valor real son 62 órdenes. El dato de 62 órdenes no es usual
y es incorrecto porque estos están fuera del valor mínimo máximo de la media. Estamos como adicional en la parte del proyecto gestionando algunos datos un poquito más extensos en cuanto a valor agregado que puedo utilizar con estos programas de Minitab. Obviamente pues las gestiones son un poquito complicadas ya que no tengo acceso a la información, pero mi proyecto me gustaría desglosarlo en una muestra de 5000 medidores con datos de calibración reales, donde se puede hacer una comparativa, sacar una probabilidad de éxito, gráficos para extender un poquito más mi proyecto. Por mi parte es todo. Muchas gracias.